Hola equipo, un saludo cordial para todos y todas. Damos inicio a una nueva sesión del módulo de primeros auxilios para los y las estudiantes de primer año de Pedagogía en Educación Física, actuales campeones y campeonas del Interfísico, dieron cátedra de lo que significa competir con buenas herramientas y buenas armas, con un contingente muy reducido, fueron capaces de ganarle a cursos muy numerosos por sobre 40 o 50 estudiantes. Con solo 8, 9 o 10 estudiantes, no recuerdo exactamente el número, fueron capaces de llevarse el trofeo de campeones y campeonas. Así que los quiero y las quiero felicitar. Estoy muy orgulloso de lo que acabaron de concluir. Lo hicieron muy bien y sorpresivamente para ustedes, pero yo no tenía duda de la forma en que enfrentaban cada compromiso, que tenían que salir campeones. Así que muy contento, muy orgulloso, muy feliz. Mañana, recuerden, celebramos a las 15 horas porque este tipo de situaciones hay que valorarlas y celebrarlas. Así que mañana hay una sorpresa. El profesor invita. Así que a las 3 de la tarde espero que todos y todas puedan participar. Hoy día vamos a profundizar en torno a las lesiones de tejidos blandos, entendiendo como cualquier tipo de tejido que no es hueso. ¿Sí? Los tejidos blandos básicamente reciben esa clasificación. Tiene que ver con la piel, tendones, ligamentos, músculos, en fin, todos los tejidos que no corresponden a un tejido óseo. Y hoy día vamos a profundizar un tema que tiene que ver con las heridas. Vamos a hablar en torno a ellas, vamos a clasificarlas, vamos a determinar la gravedad en función de varios elementos y vamos a hablar de conceptos que tienen que ver con la potencial contaminación que pudiese tener una herida. Lo primero, vamos a profundizar respecto a tres conceptos importantes, respecto a las heridas, a las quemaduras y a las hemorragias. Las vamos a diferenciar y vamos a tratar de hacer un análisis de cada una de ellas. Ese es el contenido que vamos a visualizar en las próximas sesiones y todo tiene que ver con la unidad de lesiones de tejidos blandos. ¿Qué es lo que son las heridas? Y bueno, y su curación potencial son lesiones traumáticas de la piel que presentan pérdida de la continuidad. ¿Sí? La continuidad de la piel se ve interrumpida por alguna lesión que puede ser generada por distintas razones. Un elemento importante que tenemos que considerar sí o sí cada vez que hablamos de las heridas es el manejo que debiésemos tener respecto a las heridas. Y hay dos conceptos que aparecen que son muy importantes. Uno que tiene que ver con la desinfección y otro que tiene que ver con la limpieza. Al primero, técnicamente le vamos a llamar antisepsia, todas las medidas antisépticas posibles para poder desinfectar, por ejemplo, las manos, lo que hoy día estamos haciendo con el uso excesivo de gel para poder desinfectar, ¿no es cierto?, nuestras manos. Y por otro lado, que tiene que ver con la limpieza, con medidas de limpieza, asepsia, eh, para evitar, obviamente, complicaciones en estas heridas y potencialmente una infección, que es un elemento muy grave, y estas infecciones pueden incluso cobrar la vida de una persona si no se tratan de la manera oportuna. Una herida va a depender, digamos, su gravedad de varios elementos. Como ustedes muy bien lo establecían en las preguntas que le hice inicialmente, ustedes básicamente dijeron dos elementos, el primero y el último: la profundidad de la lesión y potencial lesión de órganos, estructuras adyacentes. Por ahí su compañero daba el ejemplo de una arteria o una vena, y eso es efectivo. Por lo tanto, la gravedad de una herida va a depender de la profundidad, de la extensión, que tanto abarca esta herida, sobre todo en el ámbito de las quemaduras. Vamos a ver que en las quemaduras un componente importante tiene que ver con la extensión. Otro elemento, extensión referido como cuánta zona abarca esta quemadura. Vamos a ver que en las quemaduras hay, por ejemplo, una clasificación de las quemaduras de acuerdo a la extensión y habla de porcentaje, donde cada región de nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, tiene un porcentaje. Y hemos escuchado muchas veces en incendios importantes, cuando hablamos, dice, la víctima de este incendio tiene un 90% de su cuerpo quemado. Para llegar a ese 90%, obviamente, hay zonas que me van marcando esta extensión. Respecto a la localización, también es un elemento importante porque hay heridas o zonas que son mucho más
vulnerables o mucho más graves y potencialmente graves la presencia de una herida en esa zona. Pensemos en una herida, por ejemplo, cortopunzante en una zona de una gran, de una gran arteria. Por lo tanto, esas versus esa misma herida de la misma profundidad y del mismo tipo, pero en una zona de la pierna sin compromiso de ninguna arteria o de la vena. Por lo tanto, ahí también la localización es un elemento importante. La contaminación, qué tan contaminado está la zona, qué tan contaminado está el objeto que me generó la herida. Todos esos elementos son sumamente importantes. Y por último, lesión de órganos o estructuras adyacentes, que es muy importante. La primera clasificación respecto a las heridas, vamos a hablar de las abrasiones, que son heridas por fricción o roce. Son heridas que yo les decía y ustedes fueron muy claros y entendieron perfecto el ejemplo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando yo me deslizo jugando fútbol en una cancha sintética? Producto de la fricción o el roce voy a tener una lesión importante, ¿no es cierto?, en la epidermis, que es el tejido más superficial de la piel. Estas heridas son muy dolorosas porque recordemos que en la región superficial de la piel hay una gran cantidad de terminaciones nerviosas. Por lo tanto, estas se ven impactadas y se ven dañadas, por eso genera dolor. Y aquí se genera un elemento súper, cuesta un poco entenderlo, pero cuando uno lo explica, como que hace el clic. Resulta que heridas mucho más profundas en la piel no generan tanto dolor. Por ejemplo, una quemadura profunda en la piel no genera dolor, y eso es súper terrible y genera un poco de duda. ¿Y por qué no genera dolor? Claro, porque fue tan profunda que incluso dañó y exterminó prácticamente todas estas terminaciones nerviosas. Es por eso que no duelen. En cambio, cuando la herida es superficial, duele mucho más. El sangrado también es mínimo, ¿no es cierto? Y son como características de estas lesiones. Son muy comunes hoy día, considerando que en Osorno, o al menos en la provincia de Osorno, la cantidad de canchas sintéticas ha aumentado exponencialmente en los últimos 10 años. Por lo tanto, es una consideración que nosotros debiéramos tener como profesores y profesoras de educación física cada vez que llevamos a nuestros alumnos y alumnas a una cancha sintética. Es una posibilidad, ¿no es cierto? Y estas son las características que tiene este tipo de lesión. Tenemos heridas cortantes. Las heridas cortantes habitualmente ocurren con objetos con filo. Aquí hay dos elementos que hay que tener muy en consideración. Uno tiene que ver con la extensión de esta herida, pero también la profundidad de esta herida. Estas heridas habitualmente generan una mayor hemorragia, mayor sangramiento y tienen una característica particular. Como se hizo con un objeto con filo, los bordes de esta herida son nítidos, claros, ¿no es cierto?, y evidentes. A la hora de suturar estas heridas también es un elemento a favor, porque es más fácil poder generar esta sutura. Son características muy particulares de este tipo de heridas. Con objetos con filo hay que entender claramente qué tan extensa y profunda es esta herida para poder clasificarla y darle mayor o menor gravedad. Los bordes habitualmente son nítidos y generan una mayor hemorragia. Por otro lado, tenemos las heridas punzantes, ¿no es cierto? Punzantes con un objeto con punta que se introduce en nuestro organismo, un clavo, por ejemplo. Son heridas profundas, circulares y pequeñas. Generan mucho dolor y en ocasiones puede verse complementada con una herida cortante. Y ahí aparece esta clasificación de heridas cortopunzantes, ¿sí? Habitualmente con armas blancas. Pues hemos escuchado también en noticias policiales, lamentablemente, esto de recibió una herida cortopunzante, una herida punzante con un objeto con punta. Aquí están las heridas cortopunzantes. Es una mixtura, obviamente son objetos con filo y punta. También es importante considerar la extensión y profundidad, que en este caso es una profundidad mediana, y considerar también el tema de la hemorragia, ¿sí? Entonces, aparte de las abrasivas, las cortantes y las punzantes, tenemos una clasificación de heridas cortopunzantes. Y por último, llegamos a un tipo de clasificación que es producto de
producto de un arma de fuego, un proyectil fundamentalmente, y bajo esa lógica el proyectil genera un orificio de entrada y otro orificio de salida. Y por eso es importante para considerarlas y para clasificarlas. Aquí obviamente el antecedente que se entrega es que fue con un arma y claro, uno inmediatamente identifica cuál es el orificio de entrada y el orificio de salida. Generan hemorragia obviamente porque el proyectil rompe todo a su paso y obviamente importante el tema del dolor. En términos muy básicos y muy simples, esta es una clasificación muy general de lo que son las heridas. Y ahora viene un elemento que es muy importante. ¿Qué hacer frente a una herida? O sea, ¿cuál es el manejo que yo tengo frente a una herida? En el caso de las heridas superficiales, que son las heridas con las cuales nosotros nos vamos a ver más expuestos en nuestro quehacer profesional como profesores y profesoras de educación física, súper importante considerar el tema de la desinfección y de la limpieza de las heridas. A veces es necesario limpiar una herida con abundante agua, sacar todas las estructuras que quedaron en el suelo, niños que se caen en un patio con tierra, obviamente tenemos que limpiar y eso es muy importante. Posterior a esto debemos cubrir la herida con gasa estéril o con un objeto, si no tenemos gasa estéril, con algo limpio, con una toalla, una sabanilla, pero que esté limpia, en un lugar limpio. Y una de las consideraciones más importantes es el tema de la limpieza, mantener limpia esta herida y no colocarle absolutamente nada frente a las heridas o las quemaduras. Yo no quiero colocar ejemplos porque para no incentivarlos a probar, pero se ha escuchado cada cosa de cada ungüento, de cada sustancia, que no, colócale esto, no, colócale esto otro. Ya fuera de grabación vamos a hablar de todas las cosas que sugiere la gente frente a una herida o una quemadura. Aberraciones que lo único que hacen es contaminar o limitar o alterar los procesos regenerativos y potencialmente una infección. Por lo tanto, eso es lo más importante. Eso en caso de las heridas superficiales. Cuando las heridas son profundas, tenemos que tener otra consideración, aparte de las anteriores, ¿no es cierto? Debemos considerar el tema de la hemorragia. Una herida profunda va a tener mayor sangramiento y por lo tanto tenemos que detener esa hemorragia. Y aquí estar atento a los signos vitales. Recuerden, signos vitales: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, presión arterial. Debiéramos considerarlo, sobre todo la presión arterial y la frecuencia cardíaca, debiéramos estar atentos ahí. Y por qué no decirlo, a la temperatura con una pérdida importante de sangre. Y aquí obviamente debiéramos gestionar el traslado a un centro asistencial dada la importancia de la hemorragia. En una herida grave, en un escenario grave, lo más importante, considerando todos los eslabones y los elementos anteriores, vamos a tener que detener la hemorragia. Vamos a cubrir la herida con un apósito estéril, una sabanilla, una toalla que esté limpia. En caso de tener un objeto incrustado y ver que la herida es importante, se recomienda no sacar ese objeto que está ahí incrustado. Dejarlo ahí, cubrir, si es necesario, el apósito encima del objeto. Pero a veces cuando uno saca el objeto extraño, finalmente termina dañando más y aparece, a lo mejor ese objeto extraño se transforma como un tapón. Si uno lo saca, aparece la sangre y vamos a ver que dependiendo la intensidad con que sale la sangre también va a depender qué zona o qué estructura vascular me he dañado. Y el traslado urgente a un centro asistencial es súper importante con el paciente inmovilizado, sin movimiento, porque es tremendamente importante considerar ese aspecto. Hemos hecho esta clasificación de las heridas para esta sesión y ahora lo que vamos a hacer es hacer un análisis, una reflexión, haciendo comentarios, dando ejemplos para ver la importancia que tienen estos temas, sobre todo a la hora, por ejemplo, de armar un buen botiquín en el ámbito escolar para poder tener los elementos necesarios para poder detener la hemorragia o para poder controlar y manejar una herida de tipo más superficial. Bueno equipo, con esto me despido, estamos llegando al final de esta sesión y ahora entramos en un proceso donde vamos a analizar y conversar respecto a estas temáticas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima sesión.